Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Y sabéis que el título de la escuela bíblica, y que ya llevamos, pues yo creo que más de un año con ella, ¿no? Y es Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 16, que habla de la doctrina de bautismos. Voy a hacer un corto resumen de lo que hemos dado hasta ahora. Hay tres bautismos, digamos, principales para el cristiano. El bautismo por el Espíritu Santo en un cuerpo. O sea, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo nos sumerge dentro de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto habla de posición, nuestra posición. Luego está el bautismo en agua, que es la confesión pública de nuestra fe. Lo hacemos público, el cambio que ha habido en nuestro interior lo hacemos público bajando a las aguas del bautismo. Y luego está el bautismo en el Espíritu Santo, ese poder que necesitamos para poder predicar el Evangelio, el poder que nos capacita también para superar cualquier prueba, por difícil que sea. Y luego existe otro bautismo que puede ser incluido también en la lista para aquellos que quieren vivir de una forma plena, más abundante, la vida en Cristo, que es el bautismo con fuego, que habla de purificación, de ser purificados. Y para eso es necesario la prueba. Nos bautizamos cuando hay pruebas en nuestra vida, en este bautismo. Y entonces esas pruebas nos purifican. Igual que el oro se purifica con el fuego, nuestra vida se purifica con el fuego de la prueba. Estamos estudiando y hoy terminaremos con el bautismo en un cuerpo. Como he dicho, este es el bautismo que recibimos cuando nos convertimos y entonces el Espíritu Santo nos sumerge, nos bautiza en su Iglesia. Sin este bautismo, el resto de bautismos no tienen razón de ser. Por eso es un bautismo que todos los creyentes deben conocer y deben entender. Hablamos de aprender a contentarnos con lo que tenemos. El cristiano debe aprender a decir, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Hablamos también de los diferentes nombres de la Iglesia y su significado. Estuvimos hablando de la Iglesia de Dios como edificio, como esposa, como cuerpo, como familia, como rebaño. Y la semana pasada estudiamos la denominación o el nombre de candelero de oro. Esto habla de que la Iglesia debe ser luz. Un candelero es una lámpara, pero que no tiene luz propia. Y esto la Iglesia debe transmitir luz, seguridad y protección contra las tinieblas, contra la ignorancia de Dios que hoy existe y contra el pecado. También hablamos de otro nombre, la labranza de Dios, y decíamos que hemos nacido para producir y dar frutos, ser fructíferos. Así lo afirma Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9, cuando nos dice, y vosotros sois labranza de Dios. Un labrador no planta y se olvida, ¿verdad? Sino que cuida, riega, limpia las malas hierbas, prepara el suelo para la siembra y luego cuida esa siembra regándola y protegiéndola. Así somos nosotros, pero sabemos que sin la lluvia de Dios no crece nada, ¿verdad? Por nuestra cuenta no vamos a conseguir nada. Es necesaria la lluvia, el derramamiento, la lluvia, el agua simboliza la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios en nuestra vida no va a crecer nada. También en 1 Corintios 3:9 dice que somos colaboradores de Dios. Colaborar aquí significa trabajar juntos con Dios, no solos, no personas independientes como hay algunos, sino bajo su dirección. Y esto es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y el último nombre que estudiamos fue la Iglesia como monte del Señor. Este nombre implica solidaridad, fortaleza y majestad. En muchos pasajes bíblicos, el monte del Señor representa el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios nos habla, el lugar donde se manifiesta su presencia y el lugar donde Él gobierna a su Iglesia. También se asocia con la santidad, la adoración y la obediencia verdadera y la comunión con Dios. El último nombre que se le da a la Iglesia es columna y baluarte.
Columna significa una persona, una cosa que sirve de amparo, de apoyo y de protección. Y baluarte significa una fortificación, un amparo y una defensa. Ambas palabras nos hablan de estabilidad, de apoyo y de verdad. En 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, Pablo le escribe a su discípulo diciendo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que tenemos que defender la verdad, que no podemos andar en la mentira. La mentira no es de Dios, la mentira viene del padre de la mentira, que es el mismo diablo. La iglesia debe ser columna, debe representar la verdad. Esto habla de estabilidad en medio del caos. Estamos viviendo en un mundo que cambia cada día, ¿verdad? Donde las ideologías son pasajeras y la verdad se diluye en opiniones. La iglesia de Dios viviente se debe levantar como una columna, como una fortificación firme basada en la verdad. Pablo aquí no está hablando de una organización humana más, sino de la casa de Dios, donde Él mismo habita. Y donde Dios habita hay estabilidad. La iglesia no depende de ideas políticas ni de los dirigentes que nos toque soportar, por llamarlo de alguna manera, ni de las modas sociales, sino de la verdad eterna de Dios que se revela en su palabra. No busquemos seguridad en lo que cambia, en lo que cambia hoy es una cosa y mañana otra. Debemos aferrarnos a lo que no puede ser movido, que es la roca, la verdad de Cristo. Así es la iglesia cuando permanece fiel a Cristo, una roca inmovible en medio de la tormenta. Habla de columna y baluarte, que también significa apoyo mutuo como familia espiritual. Pablo llama a la iglesia la casa de Dios, y eso es de gran importancia. Y eso no podemos dejar la palabra así como algo liviano, algo débil, sino algo poderoso. Ser la casa de Dios, su iglesia, la casa de Dios. Y en una casa hay, digamos, relaciones, hay cuidado mutuo, hay amor, hay también orden y disciplina, ¿verdad? En una casa que no haya esto, que no haya una buena relación, que no haya cuidado de nuestros hijos, cuidado de nuestro esposo, de nuestra esposa, que no haya amor y que no haya orden ni disciplina, la casa se tambalea, esa casa se nos viene abajo, ¿verdad? La iglesia no es un edificio de piedra, sino una familia viva, unida por el Espíritu Santo, donde cada miembro encuentra apoyo para caminar en la fe. Cuando alguien se debilita, tenemos al hermano que nos levanta. Cuando alguien cae, está el hermano que te ayuda a levantarte. Cuando uno duda, el otro ora para que desaparezcan esas dudas. Cuando uno sufre, el otro lo consuela y le ayuda. En tiempos donde muchos están solos, hoy en día la soledad es algo que abunda, ¿no? Las personas se sienten solas, aunque vivan rodeados de familia. Eso es un problema serio hoy en día. Y es porque no entienden lo que es una familia, lo que es el orden de Dios en la familia. Hay tiempos difíciles en esta época que nos ha tocado vivir y la iglesia debe ser la columna, el baluarte, donde los cansados encuentren reposo, donde los enfermos encuentren sanidad, donde los perdidos reciban la salvación. Dios no salva a individuos solos, tampoco aislados. Nos injerta cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos. No nos deja solos, sino que nos injerta, nos bautiza a través del Espíritu Santo en un cuerpo, que es la iglesia, para que podamos crecer juntos en amor, en armonía y en verdad. También significa verdad que sostiene y que transforma. En una época de verdades poco sólidas, también se le llama verdades líquidas, la iglesia es llamada a ser columna y baluarte.
no de opiniones, no diferentes opiniones, no de tu opinión ni de la mía, no con planteamientos o ideas humanas, sino buscando siempre las verdades sólidas que se encuentran en su palabra. Ahora, ¿qué son esas verdades poco sólidas o verdades líquidas que se llaman también? Son aquellas que cambian constantemente según el contexto, la cultura o las emociones del momento. No tienen base sólida ni tienen autoridad fija, porque se cree que cada uno tiene su verdad. Y eso es una realidad. La gente dice, yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya. Tú sigue con tu verdad, que yo sigo con la mía. Las verdades líquidas son también aquellas que son relativas o subjetivas, según el contexto, como he dicho, porque se cree que cada uno tiene su propia verdad. Hoy puede ser que una persona tenga una verdad y pueda vivir pensando que es la verdadera verdad, valga la redundancia. Y eso se debe aceptar sin cuestionar que la verdadera verdad está en Cristo, porque Él se autoproclamó como la verdad. Rechazan también, las verdades poco sólidas, rechazan la idea de una verdad absoluta. O sea, por tanto, están rechazando a Cristo. ¿Y qué es la verdad auténtica? La verdad del Evangelio, ¿cuál es? Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado, crucificado, resucitado y exaltado. Esta verdad no solo se debe predicar, hermanos, se debe vivir. ¿De qué sirve predicar algo si no lo vivimos? Nadie nos va a creer, nadie nos va a hacer caso. Si tú predicas algo que no vives, tienes un problema. La Iglesia es el lugar donde la verdad se encarna, se hace carne y se ve reflejada en nuestras obras, se ve reflejada en nuestras relaciones, se ve reflejada en nuestro testimonio. Por eso repito, la verdad no solo se debe predicar, sino que se debe vivir. La columna no solo sostiene el techo, sostiene un mensaje, y ese mensaje debe ser vida para el mundo, que vive muerto espiritualmente, condenado en sus delitos y en sus pecados. Ahora yo preguntaría, cuando la verdad de Cristo es la base de tu vida, no hay tormenta que te derribe. Eso es una realidad y una verdad, pero hay que hacer ciertas preguntas. ¿Estamos viviendo como parte de esa casa espiritual que Dios quiere que vivamos? ¿O estamos viviendo aislados? Nos reunimos un domingo porque hay que reunirse, porque es costumbre, porque es hábito, pero desaparecemos el resto de semana, cada uno a su sitio, a su casa, no hay comunicación entre la familia de Dios. Eso es grave. Si leemos las Sagradas Escrituras, vemos que en la iglesia primitiva se reunían a diario, compartían juntos, comían juntos, siempre estaban en armonía, siempre estaban en coinonía. Y eso se está perdiendo, o se ha perdido lamentablemente en la iglesia moderna, en la iglesia contemporánea. ¿Estamos firmes en la verdad del Evangelio o estamos tambaleándonos entre las ideologías de este mundo? ¿Tenemos dudas? ¿Pensamos que algunas de las cosas que idea, porque son ideas del ser humano, las ideologías, tienen cierta base de lógica? ¿Somos un apoyo para otros en la fe? ¿O solo recibimos sin dar nada a cambio? Son preguntas que deberíamos hacerlas y aplicarlas a nuestra vida. Debemos ser agradecidos en primer lugar con Dios por pertenecer a su iglesia, porque es un gran privilegio. Y por ser testigos fieles de su gracia, que podamos testificar de la gracia que recibimos de Él cada día, que en tiempos de confusión la iglesia sea un faro de luz que alumbre en medio de tanta oscuridad, de tanta injusticia, de tanto pecado, de tanto rechazo a Dios. Veamos lo que significa la palabra testigo.
desde dos enfoques que se complementan. Primero, etimológicamente, su origen e implicaciones profundas. Y en segundo lugar, la vamos a estudiar espiritualmente, desde una perspectiva radical centrada en la obediencia, en la santidad y en la fidelidad a Dios. La palabra testigo viene del latín testi, que significa el que da testimonio o el que presencia algo. Un testigo es alguien que presencia y luego le llaman. Si se comete un accidente o un asesinato, un robo y hay un testigo, el juez lo llama como una tercera persona para que testifique no lo que opina de lo que ha ocurrido, sino lo que ha visto. ¿Entendéis? Literalmente, alguien que está tercero en una situación para ver, oír y declarar lo que ha visto, declarar la verdad. Por eso los testigos, cuando se les llama en un juicio, se hace por tradición, tienen que jurar sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, porque saben que no pueden mentir. En griego, el término clave es aún más impactante. Viene de la palabra martis, que significa testigo, de ahí viene la palabra mártir. En el contexto cristiano esto significa que ser testigo de Cristo es estar dispuesto incluso a morir por Él. Por eso en la Biblia cuando se habla de ser testigo no se refiere a alguien que simplemente habla, sino a alguien que vive y muere si es necesario por lo que ha visto de parte de Dios y lo que cree. Por eso hay un significado profundo en la palabra testigo. Un testigo no opina, sino que proclama lo que ha visto. En Isaías capítulo 43, verso 10, Dios nos dice, vosotros sois mis testigos. Y en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis poder, la dinamita, el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, sin el poder del Espíritu Santo es muy difícil testificar de Cristo y dar incluso la vida si es necesario por Él. Un verdadero testigo de Cristo no es alguien que asiste simplemente a la iglesia o dice que cree. Es alguien que ha visto la gloria de Dios, que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo y no puede callar lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que ha oído de parte de Dios. Pero ojo, no puedes testificar de algo que no hayas vivido, ¿verdad? ¿Has muerto al pecado? Pregunto. ¿Hemos muerto al pecado? ¿Hemos sido llenos del Espíritu Santo? ¿Tenemos la plenitud, la llenura, el poder, la dinamita del Espíritu Santo? ¿Vivimos en obediencia a Dios y a su palabra o hacemos lo que nos viene en gana? Hoy va de preguntas, ¿eh? Si no es así, entonces no eres testigo. Solo eres un simple espectador. Y los espectadores se quedan fuera. Hay que ser participantes. Tenemos que participar, dar testimonio, ser testigos de la verdad que es Cristo. Un testigo verdadero vive siempre bajo amenaza, pero no le importa. Jesús no dijo, seréis mis testigos y seréis aplaudidos por el mundo. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo en Mateo capítulo 10, 22? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y en Mateo 24, 9 dice, os entregarán y os matarán. Eso es ser testigo, estar dispuestos a sufrir eso. Ser testigo, por tanto, implica vivir una vida que irrita y molesta al mundo incrédulo. Si tú te llevas bien con el mundo incrédulo, no estás siendo un buen testigo. Porque la vida de un testigo verdadero irrita y molesta al mundo que no cree. Somos molestias, somos como una piedra
en la zapatilla. Una vida que desafíe al pecado. Una vida que exalte a Cristo sin vergüenza. Y por eso seremos perseguidos, seremos ridiculizados, quizás se reirán de nosotros. Y si es necesario, como está ocurriendo en muchas partes de este mundo, asesinados. La vida cristiana es una vida de lucha, de entrega, de enfrentamiento, de confrontamiento contra la mentira, porque somos la verdad, y la verdad siempre se opone a la mentira, siempre hay un contraste, un choque. Y repito, ese choque irrita a la gente que no cree. Tenemos ejemplos bíblicos, por ejemplo, el joven Esteban, que sabéis que fue el primer mártir, ¿verdad? Muy joven, le apedrearon, pero él no negó jamás a Cristo. En Lucas también, aparte de Esteban, los apóstoles también todos murieron, fueron mártires, y también los mártires del circo romano. Y ellos morían abrazados con gozo. Un testigo vive como si hoy fuera el día de su juicio final. El testigo verdadero vive preparado, porque sabe que su testimonio será usado en el tribunal de Cristo. Cristo nos pondrá como ejemplo, y eso es de gran responsabilidad, ¿verdad? Ante aquellos que lo han negado. Jesús no nos dice, todo os va a ir bien. Jamás en la Biblia dice eso. Jesús también nos dice, todo lo que es oculto saldrá a la luz. Y también dice, daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿Somos testigos con nuestra vida? ¿Somos testigos con nuestro testimonio? La forma de hablar, la forma de vestir, la forma de trabajar, la forma de amar, la forma de dar testimonio del carácter de Cristo que ha sido formado en nosotros. Debe cambiar nuestra forma de hablar. Si no ha cambiado, si tú sigues diciendo palabrotas es porque no ha cambiado, sigue siendo el mismo. La misma persona, pero con distinto traje. Si vistes como viste el mundo, provocando, es que no has nacido de nuevo. Si trabajas y te escondes y no das el callo, como se suele decir, no demuestras que eres un buen trabajador. Si no amas como ama Cristo, si no damos testimonio del carácter de Cristo, es que realmente no somos testigos. El que no testifica con su vida está negando a Cristo con sus hechos. ¿Estáis entendiendo? Y Cristo lo dirá, al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Debemos ser creyentes de palabra, testigos que testifiquen de la verdad y lo hagamos con poder, con el poder que se nos ha otorgado por medio del Espíritu Santo. La gracia de Dios nos capacita para vivir lo que predicamos. El Espíritu Santo, que nos ha sumergido en su iglesia, nos ayuda a testificar con fuego, con poder, con autoridad, con obediencia, con pureza. Y también nos da la fuerza y la capacidad para, si es necesario sufrir, sufrir. Si es necesario morir, morir. Jamás debemos negar a aquel que dio su vida por nosotros. Si tu fe, alguien dijo, si tu fe no vale para morir,
entonces tampoco sirve para vivir. Si tu fe no llega a estar dispuesto a morir por Cristo, tampoco sirve esa fe para que tú vivas la vida plena y abundante que Dios quiere que vivas. Concluimos con este bautismo en el cuerpo de Cristo, su iglesia, recordando que sin este bautismo, los otros bautismos no tienen razón de ser. Dile que apague el móvil, por favor. Ah, ¿estás escribiendo? Yo pensé que estaba guaseando. Vale, perdón. Bautismo en agua. El siguiente bautismo que vamos a estudiar, que hoy no nos va a dar tiempo a terminar, pero vamos a hacer la introducción. El bautismo en agua no nos salva, pero sí es una prueba, una demostración y un testimonio de lo que creemos. Y además es un mandamiento, Jesús lo ordena. El bautismo en agua representa nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entender por qué murió Cristo y también el motivo de su resurrección y las consecuencias. No es una ceremonia vacía, el bautismo en agua no es una ceremonia vacía, no es liturgia, sino una señal pública de una realidad espiritual, que es que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Todos los creyentes verdaderos hemos pasado por ese testimonio, cada uno en su momento. A Katy le tocó hace 15 días y espero que estés tomando nota, ¿verdad? El bautismo en agua es un bautismo del creyente y es un acto físico que expresa una verdad espiritual. En el bautismo en agua es como si dijéramos que compartimos con Cristo el hecho de su muerte y de su resurrección. Y lo entendemos. Obviamente la persona bautizada no muere al pecado como lo hizo Jesús, sino que da testimonio público al hecho de que se está valiendo de la obra de Cristo. Quien nos perdona cuando nos arrepentimos. Como Cristo murió al pecado, por tanto, el que se bautiza muere simbólicamente también al pecado. ¿Entendéis? Bautismo nos salva, pero trae unas conclusiones muy verdaderas y muy potentes. Al entrar en el agua y ser completamente sumergido, se está simbolizando el entierro del viejo hombre, de la vieja naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza es dejada debajo del agua y la persona es entonces simbólicamente resucitada a la nueva vida que nos ofrece Cristo. Declara que vivirá para Jesús como su discípulo, como hizo también el apóstol Pablo. Él nos dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y añade, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Tremenda declaración, ¿verdad? La persona que es bautizada literalmente se pone de acuerdo con Dios en que está muerto en Cristo a los principios del pecado y la muerte, y ahora está vivo, resucitado en Cristo para la gloria de Dios. El bautismo es, por tanto, un acuerdo por voluntad propia con Dios acerca de los efectos que ha producido la muerte de Cristo en mí. Nosotros, de buena gana, alegremente y con gozo, nos asociamos con la obra redentora de Cristo en el Calvario. ¿Entendéis? ¿Por qué tiene que ser inmersión total y no 4 gotas en el cocote? La palabra griega para bautismo es baptizo, que significa bañar o sumergir. La palabra se usaba en aquel entonces para describir la inmersión total de un trapo en el tinte. Para que el trapo cogiera todo el tinte y cambiara, tenía que ser sumergido completamente. Pues eso es la simbología del bautismo. Tenemos que salir un nuevo trapo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera,
con un nuevo tinte. El viejo tinte se queda en el agua. Luego Juan el Bautista dice que bautizaba en el río Enón porque había mucha agua allí, lo cual indica inmersión total. Donde hay poca agua no se puede bautizar. En Juan capítulo 3, verso 23 lo dice, Juan bautizaba también en Enón. Enón significa manantiales de agua, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. La razón principal es que solamente la inmersión total puede simbolizar propiamente el entierro de nuestra vieja naturaleza. La Biblia lo llama el entierro del viejo hombre. En Romanos capítulo 6, verso 4, Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estos dos versículos hablan de sepultados y resucitados en Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo, con autoridad y con claridad, nos lleva aquí a la esencia, al corazón del Evangelio mismo, que es la unión del creyente con Cristo, la unión del cuerpo con la cabeza. No es algo de poca importancia o algo superficial, no es una verdad gloriosa, vital, esencial, el bautismo, para entender la vida cristiana. Hemos sido sepultados con él, dice, en el bautismo, simbólicamente. La muerte de Cristo no fue solo un acto histórico ocurrido en el Calvario, fue también una obra representativa y redentora. Representa que cuando Cristo murió, el creyente verdadero que se ha convertido de verdad, murió con él. El bautismo nos salva, pero proclama visiblemente esa muerte, que hemos muerto al pecado. Al bajar a las aguas confesamos que hemos sido hechos participantes de la misma muerte de Cristo. No sé si entendéis la grandeza del significado de esto. Ya no vivimos para el pecado. Hemos sido separados del viejo hombre. Dejamos nuestra vieja naturaleza. Ya no somos propiedad de este mundo. Tenemos un nuevo dueño, ¿verdad? Ya no le pertenecemos al mundo. Hemos sido crucificados al mundo y el mundo a nosotros. Y luego añade, en el cual fuisteis también resucitados con él. Sepultados y luego resucitados. La grandeza del Evangelio está precisamente en la resurrección, pero para resucitar antes hay que morir. Pero no todo queda en la muerte. Existe la resurrección. Cristo no se quedó en la tumba. Y el creyente tampoco. La vida cristiana no es una existencia de muerte perpetua, sino una esperanza de vida nueva y eterna. Es un nuevo caminar en novedad de vida, pero no con nuestras fuerzas, sino mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a Jesús de los muertos. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Cuando nos convertimos de verdad, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos resucita de la muerte espiritual en la que vivíamos, en la condenación en la que vivíamos. Por eso no debemos olvidarnos de esta verdad gloriosa. Así como el poder de Dios levantó a su Hijo, así también obra en nosotros ese mismo poder. Esto no es una fe, digamos, emocional ni ciega, sino una fe fundada en el poder omnipotente de Dios, que actúa en todos aquellos que creen, pero creen de verdad. Porque no se basa en decir que crees, se basa en demostrar que crees.
No hay transformación verdadera sin fe en ese poder. No es el esfuerzo humano lo que nos cambia, sino el obrar de Dios que levanta muertos físicamente y espiritualmente, que transforma los corazones endurecidos, que da vida a lo que está muerto. Más preguntas. ¿Has muerto con Cristo? ¿Has sido sepultado con Cristo? ¿Has resucitado con Él? Entonces, ¿por qué vivir como si aún fuéramos del mundo? ¿Por qué volver a las ataduras y a las cadenas del pecado? El creyente es una nueva creación, es una nueva criatura, es una nueva persona. Vivamos pues como resucitados, dando testimonio del poder de Dios en medio de una generación que espiritualmente está muerta. Cristo es suficiente, su obra es perfecta, su poder es eterno. Y nosotros, si realmente estamos en Él, hemos sido sepultados, pero también hemos sido resucitados a una nueva vida. Y eso hay que creerlo y hay que vivirlo. ¿Por qué una persona debería ser bautizada en agua? Primeramente porque es un mandamiento de Jesús. Y a Jesús hay que obedecerle. La palabra de Dios que es Jesús, el verbo hecho carne, hay que obedecerle. Así lo afirma Mateo, a Jesús en Mateo. Capítulo 28, verso 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula que Jesús enseñó. En segundo lugar, es la señal de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí está hablando del agua del diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora lo salva, está diciendo, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz. Esa conciencia y esa respuesta es eficaz por la resurrección de Cristo. El apóstol Pedro nos introduce aquí en un gran misterio, un misterio glorioso, el significado espiritual del bautismo como símbolo de la salvación solamente en Cristo. El bautismo que corresponde a esto ahora dice nos salva. Hemos dicho que el bautismo nos salva. Entonces aquí hay contradicción, totalmente no hay ninguna contradicción. Pedro está haciendo referencia al versículo anterior donde menciona a Noé y el arca. Así como el arca salvó a Noé y a los suyos del juicio del diluvio, así también Cristo es nuestra arca de salvación. Es lo que está diciendo Pedro. No está diciendo que es el bautismo quien salva, está diciendo, porque está refiriéndose, por eso hay que leer los contextos. Cuando sacamos un versículo de un contexto, buscamos un pretexto para crear una doctrina, lo más seguro, falsa. Pero si leemos el contexto vemos que habla de Noé y del arca. Y eso simboliza que el arca de Noé salvó a Noé y a su familia. Y Cristo nos salva porque es nuestra arca particular y personal. Y así como el agua separó a los justos del juicio que venía sobre el mundo impío, también el bautismo señala esa separación. Que hemos sido sacados del juicio para ser guardados en Cristo. ¿Estáis entendiendo la simbología con el diluvio? Ahora bien, aclara Pedro con precisión espiritual, no quitando las inmundicias de la carne. Esto es importante entenderlo. El bautismo no es simplemente un lavado exterior, no es un acto mágico, ni un rito, ni una liturgia.
por sí mismo tiene poder, y ese poder es la salvación en Cristo. Y como Cristo lo ordenó, hay que obedecer. El agua no limpia el pecado, hermanos. No es un jabón, digamos, espiritual. Pedro descarta aquí cualquier malentendido. No es la ceremonia lo que salva, no es la liturgia la que salva. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre en el verdadero bautismo cristiano? Gracias por preguntar. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo verdadero refleja un corazón regenerado, nacido de nuevo, una conciencia que ha sido tocada por Dios. Es un compromiso interno, una respuesta de fe y de obediencia. Es la confesión pública de que ahora vivimos no para el mundo, sino para Dios, que hemos sido reconciliados con Él por medio de Jesucristo. Y esta obra de salvación, este nuevo nacimiento ocurre por la resurrección de Jesucristo. Cristo murió, pero su tumba está vacía. No quedó en la tumba. Él resucitó y su resurrección es el sello de nuestra salvación. Por su victoria sobre la muerte nosotros podemos ser hechos nuevas criaturas. Si Él no hubiera resucitado, jamás hubiera podido ocurrir esa regeneración. Sin su resurrección no habría nueva vida. Por eso el bautismo es también una proclamación de esperanza. Así como Él vive, nosotros vivimos en Él. El bautismo es símbolo, no es salvación en sí. El bautismo no salva, repito, salva la fe en la obra de Cristo. No limpia el cuerpo, sino que refleja una conciencia que ha sido transformada por Dios. Es un testimonio visible cuando nos bautizamos de una fe verdadera. Tiene poder y sentido solo por la resurrección de Cristo, que garantiza nuestra salvación. Preguntas. Si te has bautizado, Katy, bueno, todos, creo que todos los que estamos aquí hemos sido bautizados. ¿Fue un rito vacío o una expresión sincera de una fe viva? ¿Qué fue? ¿Fue porque lo hace todo el mundo, porque hay que bautizarse? ¿Fue un rito? ¿Fue una liturgia? ¿O es una expresión sincera de tu fe? ¿O fue una expresión sincera de tu fe? ¿Has decidido de verdad y con un corazón limpio vivir para Dios? Hazte esas preguntas. ¿Vive en ti la vida resucitada de Cristo? ¿O vives en una vida mediocre, lamentándote, quejándote? Si no es así, no confíes en el agua, ni en la ceremonia, ni en el nombre que tenga tu iglesia. Solo Cristo salva. Solo la cruz, lo que ocurrió en la cruz, nos redime. Solo la resurrección de Cristo nos asegura la vida eterna. Cuando venimos a Cristo, cuando creemos en Él, cuando decidimos vivir para Él, es el momento de dar testimonio, de una manera visible, no escondidas, no escondernos. Que vean el cambio producido en nuestro interior y entonces nos bautizamos para que lo vean como respuesta de una buena conciencia que tenemos delante de Dios. También tenemos que bautizarnos porque Jesús mismo fue bautizado, ¿verdad? En Mateo capítulo 3 tenemos la historia de su bautismo a partir del verso 13. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Así debe hacerse, dijo Jesús, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios nos exige. Es una exigencia de Dios, es un mandato de Dios el bautismo.
Y el mismo Jesús, que no necesitaba ser bautizado, se bautizó para dar ejemplo, para dar testimonio. Y entonces cuando Juan el Bautista lo entendió, aceptó bautizarlo. Verso 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hace poco comentábamos, voy a hacer una pincelada, de que Dios nos ama y su amor no va a cambiar, seas bueno, seas malo, te arrepientas o no te arrepientas. Pero otra cosa es que Dios esté complacido con nosotros, como lo estuvo con su Hijo Jesús. Qué bueno sería que dijera de cada uno de nosotros, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También porque es una forma de circuncisión, el bautismo, o sea, cortar con el pecado. En Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12 dice Pablo, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, la muerte y la resurrección, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos lleva aquí a contemplar una verdad profunda y gloriosa, lo que ha ocurrido espiritualmente en el creyente que está en Cristo. En él, dice, también fuisteis circuncidados. Aquí no se refiere a la circuncisión física, como la que se practicaba en el pueblo de Israel bajo la ley, ¿verdad? Sino a una circuncisión espiritual, invisible, hecha por Dios mismo. Es un acto soberano de su gracia. Pablo habla de circuncisión no hecha a mano, es decir, no ritual, no ceremonia, no exterior. No se trata de cortar la carne, sino de cortar con el pecado. ¿Entendéis? El creyente hoy no necesita adoptar ritos judíos, no necesita ningún añadido, porque Cristo es suficiente. Luego Pablo añade, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Aquí está el centro, la clave de esta obra espiritual. Cuando uno viene a Cristo, Dios corta la vieja naturaleza, nos circuncida. No se trata de una mejora moral, ser mejores, ser un poco mejor, ni una reforma externa, sino de una obra interior completa y radical, nueva creación. Hay que derribar todo lo viejo y que se levante una obra nueva. A veces muchos creyentes hacen una pequeña reforma, pero no es una reforma, es un derribar y edificar de nuevo. Una separación del poder del pecado que antes gobernaba nuestra vida. La carne, la vieja naturaleza con inclinación siempre hacia el mal, ha sido vencida por el sacrificio en la cruz de Cristo. Y termina este versículo en la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa esto? No se refiere a la circuncisión que Cristo recibió al 8º día de su nacimiento como judío, sino a su muerte en la cruz. Ahí, en el Gólgota, Cristo fue cortado por nosotros, su cuerpo fue entregado, su vida fue separada. Él fue circuncidado en el sentido más profundo. Fue apartado, herido, inmolado, para que nosotros pudiéramos ser liberados del cuerpo del pecado y de sus consecuencias. Preguntas, sigo preguntando. ¿Has experimentado esta circuncisión del corazón? ¿Lo has notado? ¿Has notado que ya no te divierte, ya no deseas pecar? ¿Lo has notado? ¿O sigues teniendo inclinación al pecado? ¿Ha sido cortado en ti esa esclavitud del pecado?
¿Vives aún bajo el dominio de la carne o has sido unido a Cristo en su muerte y en su resurrección? El Evangelio no es religión, no es un rito, no es una simple liturgia, no es una tradición. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es una obra espiritual profunda y eso solo ocurre en Él. Fuera de Cristo no hay salvación, ni hay transformación, pero en Cristo hay nueva vida, hay libertad, hay victoria sobre la carne. No necesitamos, por tanto, ritos judaicos, no necesitamos obras muertas, hacer las cosas por obligación. Necesitamos a Cristo y si estamos en Él ya hemos sido circuncidados, ya hemos sido separados, ya le pertenecemos a Él. Vivamos pues como uno que ha sido transformado por la circuncisión de Cristo. Seguimos con otro motivo por lo cual un creyente debe bautizarse en agua, porque era una doctrina fundamental en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, en el discurso de Pedro, como 3.000 personas. Y en Hechos 10, verso 47, Pedro en casa de Cornelio. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Al llegar a este último versículo, es necesario, como he dicho antes, leerlo en su contexto, no solo literario, sino doctrinal. La palabra de Dios jamás se contradice y toda doctrina verdadera debe estar en armonía con el resto de las Escrituras. Aquí Pedro, habiendo predicado el Evangelio a los gentiles en casa de Cornelio, ve cómo el Espíritu Santo desciende sobre ellos, confirmando que también los no judíos han sido recibidos por Dios por medio de Cristo. Para Dios no hay acepción de personas. Entonces Pedro ordena que sean bautizados. El texto dice: mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y es aquí donde algunos, torciendo las Escrituras, han intentado construir una doctrina equivocada. Que el bautismo debe hacerse solo en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta doctrina que todos conocemos de dónde viene, Jesús solo o los unitarios, niega la Trinidad de Dios y enseña que Jesús es el único nombre de Dios, excluyendo la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas diferentes. Esta doctrina es falsa, va en contra de las Escrituras, aunque ellos sacan el versículo del contexto y forman el pretexto para crear su falsa doctrina. Por eso es un grave error doctrinal y quiero aclararlo con reverencia y con fidelidad a la palabra de Dios. Dice el texto: en el nombre de Jesús. No es una fórmula mágica, hermanos. Esto significa una autoridad espiritual. La frase en el nombre de Jesús no debe entenderse como una fórmula ritual, sino como una expresión de autoridad y representación divina. Es decir, fueron bautizados bajo la autoridad de Jesucristo, el Señor resucitado. ¿Estáis entendiendo? Del mismo modo, cuando uno habla en el nombre del Rey, no implica que uno siempre esté pronunciando el Rey al hablar, sino que actúa por y en representación de esa autoridad que es el Rey. ¿Entendéis? Así también aquí el bautismo es reconocido como válido porque se realiza por mandato del Señor Jesús y con la fe en Él como nuestro Salvador. Y jamás no contradice a Mateo 28, 19, sino que lo afirma, lo confirma.
Nuestro Señor Jesucristo fue claro y dijo, por tanto, id, mandamiento, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pedro no estaba contradiciendo a su maestro, ni mucho menos. Simplemente estaba bautizando según la fe que esos creyentes habían confesado en Cristo, conociéndolo como el Hijo del Dios enviado por el Padre y confirmado por el Espíritu Santo. La fórmula completa de Mateo 28, 19 representa la verdad de la Trinidad de Dios. Pedro no estaba enseñando una nueva fórmula bautismal, sino identificando que el bautismo cristiano se debe realizar bajo la autoridad de Cristo. ¿Lo habéis entendido? ¿Ha quedado claro? Es complicado, pero lo he entendido. Bueno, complicado. El Espíritu Santo ya había descendido antes del bautismo, otra consideración que debemos hacer. Porque esta secta, esta falsa enseñanza, dice que para recibir el bautismo del Espíritu Santo hay que, para recibir el poder del Espíritu Santo hay que bautizarse primero. Eso afirman ellos, todos lo sabéis. Esta clave dice, esto es clave porque Hechos capítulo 10, verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, le predicaba en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, el mensaje, y no estaban bautizados, ¿verdad? Esto significa que estos gentiles ya habían sido regenerados, habían nacido de nuevo antes de pasar por las aguas del bautismo. Y esta doctrina falsa dice que para recibir el Espíritu Santo hay que bautizarse primero. Esto para aquellos que tengan alguna duda todavía y llamen hermanos a los de allá. Esto desmonta toda teoría de que el bautismo en agua, en el nombre de Jesús solo, sea un requisito necesario para recibir el Espíritu Santo. La doctrina de Jesús solo enseña que uno debe bautizarse en el nombre de Jesús para recibir el Espíritu Santo. Y si no, no es imposible y por tanto no recibe la salvación, cuando sabemos que el bautismo en agua no nos salva. Pero aquí, en casa de Cornelio, el Espíritu Santo ya había descendido antes de que fueran bautizados, porque después de oírlos hablar en otras lenguas, la señal del poder del Espíritu Santo y de recibir el Espíritu Santo, ordenó que se bautizaran. No podemos permitir, hermanos, que nos arrastren doctrinas extrañas, falsas, aunque usen versículos sueltos. Por eso tenemos que estar bien preparados. De ahí la importancia de la escuela bíblica. Aprender para que nadie nos pueda engañar con sutileza, que a veces emplean sutileza, son muy cucos ellos. Las Sagradas Escrituras deben ser interpretadas con toda la Escritura en su contexto total. El Dios que salva es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en esencia, pero tres personas con diferentes funciones. Esta es la doctrina que la Iglesia ha confesado desde el principio y que está profundamente arraigada en las palabras y en la autoridad del mismo Cristo. Las iglesias verdaderas aceptan a un Dios trino, la misma esencia, el mismo amor, la misma misericordia, la misma fin, la misma meta, pero con distinta función. El Padre nos amó y nos sigue amando desde la eternidad. El Hijo nos redimió en la cruz muriendo por nosotros. Y el Espíritu Santo hoy nos da vida y nos santifica. ¿Veis las tres funciones? La distinción de una persona es que tenga su propia voluntad. Yo tengo mi voluntad, Marisa tiene la suya y cada uno tenemos nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Pues con la Trinidad ocurre lo mismo. El Hijo tiene su personalidad, el Padre tiene su personalidad y su función, y el Espíritu Santo también. En Cristo hay salvación, sí,
pero Cristo no es el Padre ni es el Espíritu, aunque es uno con ellos en divinidad y en esencia. No podemos mutilar el misterio divino. No podemos reducir a Dios a una sola persona. Dios es uno, repito, en esencia. Y Dios es trino en tres personas con diferentes funciones. ¿Amén? Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos tratando porque todavía queda bastante sobre la enseñanza del bautismo en agua. Que Dios les bendiga.